también en su familia, principalmente en el seno materno, había un altar. Sí. ¿Usted algún día tuvo experiencia con algún espíritu de esos? Yo veía a los demonios salir de los altares cuando prendían los velones. Yo veía de dónde salían y qué hacían. Incluso yo tuve un embarazo, el cual perdí. En ese embarazo tengo una tía que ella tenía unos velones prendidos en una habitación, y ese día eran las 4 de la tarde. Cerrar las ventanas y la puerta y se veía oscuro como si fuera de noche. Y yo estaba en mi habitación y entraba el sol y estaba con mis hijos. En eso que estoy ahí, que de la habitación sale una sombra negra y entra a mi habitación. Yo veo unos pies de un hombre con unos zapatos negros y un pantalón negro vestido de lino, pero yo no soy cristiana. Mi alma sale y va subiendo al techo. Yo miro para atrás y veo mi cuerpo tirado en la cama y veo mis hijos. O escucho la voz que me dice: ese es Satanás. Cuando yo escucho eso, yo le digo: Señor, mis hijos aún están pequeños y tú sabes que ellos me necesitan, y yo pude derribar ese altar. Shalom Ubrajot, amados Sahim, que la paz del Eterno Yahweh sea con ustedes, su casa y su familia. A cada uno de los seguidores de esta plataforma nos sentimos más que contentos y agradecidos de Dios por permitirnos la oportunidad de poder traer este excelente testimonio que le será de gran bendición, hermanos. Prepárese. Hoy tenemos una hermana que será de gran bendición para este canal, una sierva del Señor, y nos gustaría que ella se presente y dé su nombre. Buenos días. Dios le bendiga. Mi nombre es Yajaira y estoy aquí para hacer un testimonio que será de gran bendición a muchas guerreras. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Yajaira, de verdad que sí, es una gran bendición poder estar aquí con usted. Hermana Yajaira, nosotros acá somos orgánicos y nos gusta entrar al punto inmediatamente. ¿Dónde nace nuestra hermana Yajaira? Un reencuentro de su historia, de dónde usted nace, háganos saber. Yo nací en Los Guandules, ahí me crié, ahí pasé la mayoría de mi infancia. No tengo mucho tiempo que salí del lugar, o sea que toda mi vida ha sido ahí, en ese lugar. Toda su vida ha sido ahí en Los Guandules. Sí. ¿Cómo era la niñez suya? O sea, su ambiente familiar, su niñez, ¿cómo era? Bueno, mi niñez fue un poco triste y a la vez muy alegre, porque en parte sentía que lo tenía todo, pero lo que tenía que tener en el momento en que yo lo deseaba no lo tuve, que era mi mamá. Mi mamá trabajaba, pero no me atendía ella, me atendía una tía y mi abuelo. ¿Y cómo afectó eso su entorno? Porque imagínense, la mayoría de las personas que nos están viendo saben que hay un afecto que uno necesita, que es la parte materna. Los hijos siempre están con la madre, los padres son los que realmente salen a trabajar. Quiero hacerle dos preguntas en una, ¿no? ¿En qué afectó eso su vida y cuál fue el motivo la cual su mamá tuvo que salir a trabajar? ¿Su padre no estaba o algo por el estilo? No, mi padre no estaba. Ese otro testimonio que más adelante daré, mi padre lo conocí por una voz que escuché siendo inconversa, que me dijo que tomara una guagua hacia San Pedro, y cuando llegué a San Pedro me dijo que preguntara por un nombre, que era el nombre de mi abuela, de parte de padre, y cuando llegué al lugar, llegué a mi origen. No, espere, es que usted no nos puede dar eso así, como tan así. O sea, ¿a qué edad fue que pasó ese suceso, que usted escuchó esa voz que le dijo, baje a San Pedro? A los 17 años, yo estaba como en una estaba entrando en una depresión porque yo quería conocer a mi papá. Mi madre, cuando yo le preguntaba que quería conocer a mi padre, ella me decía: tírate al mar y sácaselo de la boca al tiburón. Eso me marcó.
porque yo quería conocer a mi papá porque solamente lo recordaba. Siempre estuve muy silenciosa, pero nadie nunca se dio cuenta de lo que en el fondo de mi corazón yo sentía. Aquí es donde entra la parte que ya el Señor comienza a tratar conmigo, pero yo no lo entendía. Ese día era el día que yo me sentía como más triste. Y yo me recuesto y me quedo dormida. Cuando me quedo dormida, yo escucho una voz que me dice: levántate, coge una guagua para San Pedro. Y cuando me quedo en San Pedro, me llevan al Pleite Estelo Vargas, hasta ahí llegaba la guagua. Yo le digo al chofer, le dije, yo voy para el barrio de Guachupita y no sé dónde queda. Él me dice, yo te voy a subir en otro vehículo que es el que va para allá, no te preocupes. Le dije, cuidado si me pasa que ando con el pasaje contado. Él me dice, no te preocupes. Cuando me monte en una guagua, me dice el chofer, mira, hasta aquí llego, pregunta en esa callecita. Yo me bajo del autobús, veo en una callecita 2 personas. Veo una señora mayor y veo una joven que estaba riendo. Yo escucho la voz del Señor que me dice, no le pregunte a la primera, pregúntale a la segunda. Cuando yo le pregunto, lo hago así, me dejo dirigir. Voy donde ella y le digo, ¿usted conoce a Heroína? Ella me dice, ¿cómo es ella? Le digo, ella tiene el pelo color cana. Era lo único que yo recordaba de mis 3 años. Y ella me dice, sí, yo soy la mujer de su hijo. Yo le digo, yo soy su nieta y soy hija de Moreno, que él se llama César. Y ella me dice, yo soy la mujer de él. Yo te voy a enviar en un vehículo. Busca un motor y me lleva. Me dice, ella no está ahí, está para la iglesia. Si no está ahí, tú te quedas, que ella está casi llegando. Y así fue. Wow. No, espérate. Ella no estaba contando de que ella no era cristiana, era inconversa y está recibiendo una interrupción o una conexión divina. Dios se ha conectado con ella no siendo cristiana. ¿Cómo usted explica eso? Porque es que muchas personas andan por ahí y creen que Dios no habla con las personas no cristianas. ¿Y cómo usted explicaría eso? Bueno, eso yo lo explicaría en cierta forma en la cual yo entiendo que Dios sí habla con la persona aunque no sean cristianos. Todo depende la vida y la conexión que uno tenga con el mundo, porque a veces la conexión muy pecaminosa no te deja escuchar que Dios te está hablando. Amén, está profundo. O sea, usted está diciendo que directamente depende del nivel de pecado de la persona. Sí. Ahora también yo creo que hay un asunto que se llama trato. Ahora Dios trata con la persona por la sencilla razón de que quiere llegar a ella, y como la depresión que usted tenía pues producía este problema. Ya fuimos como para adelante, ahora vamos para atrás de nuevo. Vemos que usted me dice que pues no vivió con su papá en el entorno donde estaba. Fue criada por su abuela y su tía. Mi abuelo. Tu abuelo y tu tía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue usted personalmente en la escuela? ¿Cómo era? En la escuela era bien. Nunca me quemé. No estudiaba, pero siempre me sabía la clase. No estudiaba, pero siempre sabía la clase. Sí. ¿Cómo? Está profundo eso. No estudiaba, pero siempre sabía la clase. O sea, no estudiaba como cuando, por ejemplo, uno llega, estudia para el examen. Yo estudiaba lo que me daban en el aula. Ya. Usted le pasaba como a mí, que yo la matemática no me la aprendía de que fuera del aula. Yo me la aprendí ahí mismo en el aula, me la aprendí y punto. Si yo después fuera del aula, yo lo que hacía era que practicaba, pero específicamente me la sabía ahí. Pero usted era carpetosa, o era una muchacha tranquila, no dio problema, no le daban su fuetazo. Sí, me daban mi fuetazo. Mi mamá me daba mi fuetazo porque
Los demonios que incurrían en ella le hacían verme, ¿cómo le explico? Los demonios que incurrían en ella no querían saber de mí, porque incluso un día uno de ellos me dijo por boca de ella: yo te odio y te quiero matar. Wow. Y no te mato porque eres la hija de mi cabeza. Y yo no era cristiana, que mi mamá tenía un altar, el cual Dios me utilizó y yo pude derribar ese altar, el cual mi mamá ya no tiene ni trabaja. O sea, que usted viene, aparte de que tiene una batalla que su papá pues no estuvo, su mamá tampoco pudo estar en casa porque tenía que trabajar. Entonces, también en su familia, principalmente en el seno materno, había un altar. Sí. ¿Usted algún día tuvo experiencia con algún espíritu de esos? Experiencia en caso de pleito, en cuestiones de que sí, yo veía a los demonios salir de los altares cuando prendían los velones. Yo veía de dónde salían y qué hacían. Incluso yo tuve un embarazo, el cual perdí. En ese embarazo, tengo una tía que ya tenía unos velones prendidos en una habitación, y ese día, eran las 4 de la tarde, le dio por cerrar las ventanas y la puerta y se veía oscuro como si fuera de noche. Y yo estaba en mi habitación y entraba el sol y estaba con mis hijos. Y en eso que estoy ahí, yo veo que de la habitación sale una sombra negra y entra a mi habitación, pero yo no soy cristiana. Y cuando entra a mi habitación se abre como si fuera en forma de ala de paloma y abarca mi habitación completa. Yo veo que mi alma sale y va subiendo al techo. Cuando yo me veo, yo miro para atrás y veo mi cuerpo tirado en la cama y veo mis hijos. Yo veo unos pies de un hombre con unos zapatos negros y un pantalón negro vestido de lino. Y yo escucho la voz que me dice: ese es Satanás. Cuando yo escucho eso, yo le digo: Señor, mis hijos aún están pequeños y tú sabes que ellos me necesitan y que sin mí nada va a ser igual. Nadie lo va a querer como yo. Y yo recuerdo que cuando ya mi alma ya casi va a terminar de pasar el techo del edificio, yo oigo esa voz que me dice: dile que tú lo reprendes en el nombre de Jesús. Yo no podía hablar, pero en mi pensamiento yo dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo volví. O sea, ¿y cuando pasó eso, usted era cristiana? No. Nosotros pasamos de adelante para atrás. Vamos para atrás de nuevo. Usted estaba en la escuela, se aprendía las clases, era buena en sus clases, su mamá le daba su pela por cierta carpetadera, pero también influencias demoníacas. Sí. Usted veía a los demonios. ¿A qué edad usted empezó a notar los demonios? ¿A qué edad? A los 9, 10 años por ahí. 9, 10 años. ¿Qué aspecto tenían lo que usted veía? Muchas veces algunos se vestían con mantos negros, cuando yo lo veía en mi niñez. Uh-huh. Y era a partir de las 3 de la mañana. Y ellos iban y se paraban y me rodeaban en la cama. Yo dormía sola en una cama, hasta el borde que se me salían los orines. Uh-huh. Porque no entendía. Y el miedo era tan grande que yo no quería ir al baño, porque yo entendía que si yo pasaba por donde yo lo veía, me podían hacer algo. Y mejor me orinaba en la cama que bajarme al baño. Pero esto comienza a desarrollarse en base a la muerte de mi abuelo. O sea, espérate. Cuando su abuelo muere, es cuando empieza a desarrollarse esas... Comienzan a perseguirme más, a donde yo lo veía literal. No importaba la oscuridad que hubiera en la habitación, yo lo veía como si la luz estuviera prendida. Y
¿Eso causaba problema cambió tu temperamento, cambió tu personalidad, te afectó en algo, te ofrecían algo, te hablaban? Explíquenos esas experiencias. Ellos no me hablaban, porque ellos no iban a hablarme, ellos iban a hacerme daño. Ellos iban a causar un temor en mi vida y un pánico, pero estaban ahí. Y recuerdo que ese día, que fue, el pánico era tan fuerte que a las 10 de la mañana todavía, con las ventanas abiertas y el sol que entraba, yo no quería salir de la habitación para pasar por donde yo lo veía. Wow. Esa fue la última vez que me visitaron en esa habitación. ¿Usted le había contado a alguien cuando pequeña esas experiencias que usted tenía, o sea, un familiar o algo por el estilo? No. ¿Usted se guardaba todo eso sola ahí? Hasta ahora. Señores, la mayoría de nosotros tenemos hijos. Usted diría, ¿por qué esto? Bueno, la mayoría de las personas que tienen hijos saben que nuestros hijos pasan por ciertas situaciones, pero como no tienen con quién hablar y a quién decirle, nuestros hijos algunas veces son ultrabajados, son violentados, son relajados en la escuela, como bullying, y muchas veces no tienen con quién desahogarse, con quién hablar. Clínicamente, esto le dirían en la parte psiquiátrica, eso es esquizofrenia. No, existe la parte oscura, lo satánico, lo malo. Y así como existe el bien, existe el mal. La única diferencia es que el bien es oscuridad y la oscuridad, simple y llanamente, científicamente, es ausencia de luz. Entonces, los padres que tienen a sus hijos, trate de mantener una confianza con ellos y que esos hijos puedan conectar con usted. Pero, siguiendo con esto, Cielva, usted va creciendo. Vamos a poner, entró a la etapa de la adolescencia. ¿Cómo fue su adolescencia? Bueno, en mi adolescencia ya mi mamá no trabaja, mi mamá convive con nosotros. Si usted quiere puede alzar un poquito la voz o se pega un poco el micrófono hacia usted. Ahí, gracias. Ya mi mamá convive con nosotros. En eso que mi mamá ya está conviviendo con nosotros, ya mi mamá tenía como una forma de celo, que si yo salía para hacer alguna clase con alguna compañera cerca, que ella sabía dónde era, ella salía y me buscaba en eso de los 11 años y me traía palo desde allá hasta la casa, que todo el mundo. En mí comenzó a nacer como algo vergonzoso, que me daba mucha vergüenza, porque ella daba hasta de que ella decía, cómprame una sopita. Usted iba y buscaba la sopita, cuando usted venía con la sopita, ella decía, yo no te dije que compre sopita, yo te dije que fue una salsa. Mami, tú me dijiste que fue una sopita. No, yo te dije que fue un pecozón. Ponía los cucharones en el agua caliente a calentar para pegárselo a uno. O tenaza, buscaba un guayo, me ponía un peñón en la cabeza y me abría la mano como un Cristo con 2 peñones. En mí comenzó a crearse un pánico. Y el enemigo ya estaba creando a que fuera como una falta de respeto, más que el pánico hacia ella. ¿Qué pasa? Que en eso yo le digo que ya no quiero vivir en la casa con ella, me voy a vivir con un tío. Cuando me voy a vivir con ese tío, tengo un primo en la casa que comienza, me invita a salir para donde él va, pero cuando él me invita a salir, no sale conmigo para invitarme, sino para que yo le sea como, para que yo le cubra una falta. Él salía con una mujer casada. Uf. Entonces, él salía conmigo y no se notaba la falta. Me introdujo a ser amiga de la persona, pero nunca le permití que me usaran de mula como para llevar mensaje. ¿Qué edad usted tenía cuando eso? Ya ahí tenía 13 años. Y en eso, la señora era muy abusada por parte del esposo. Le daba golpes, no importa quién tuviera en la casa, que la mandaban a internar para la clínica. Yo comencé a cogerle mucho afecto a ella, en vía a lo que yo veía que le acontecía.
Y en eso dice la mujer de mi tío, que mi mamá viene a darme una golpiza para la casa de mi tío. Yo me quedo neutra porque digo, ¿qué hice? ¿Por qué? Viene a darte, porque tú tienes de que un novio. Yo no tenía novio. Sí había alguien que me decía para casarse conmigo, pero yo lo rechazaba porque mi mentalidad no estaba en eso. En eso, el diablo me susurró. Y yo fui donde la persona y le dije, sí acepto. Y me fui. O sea, a los 13 años. Sí. Uf. O sea, empezando prácticamente tu vida, 13 años, y usted tomó esa mala decisión en ese momento por pánico de creer que tu mamá te iba a dar una pela, y la única salida que usted encontró fue irse con una persona a esa edad. Sí. ¿Cómo fue su vida de casada, de ser niña a casada? Cuéntanos. Bueno, yo le tenía un poco de pánico, le tenía mucho miedo, no dejaba que se me acercara. En eso mi mamá va y me dice, yo vine a conocer la persona con la que te casaste. Yo comienzo a llorar y le digo, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir contigo, llévame. Santo. Y ella me dice, no, mi hija, tú tienes que quedarte hasta que él te compre, todo lo trate. Eso golpeó como algo en mí. Entonces, ahí sí fue cuando yo inicié ya una vida matrimonial. No, espere. Uf. Dios. Señores, tenemos que conocer la época en la cual se vivía antes. Pero, Dios mío, mira, yo siento hasta la presencia del Señor. Como una madre que ve a su hija diciéndole que no quiere quedarse en un lugar y la madre le dice que no, que tenía que quedarse para, es terrible, para que le compre traste. Cuéntanos cómo tú te sentiste realmente, tú lloraste, qué pasó. Yo sentí que no me querían y que ya tenía que tirar para adelante. Pero también entendía que en los tiempos de atrás los padres criaban según lo criaban a ellos. Entonces ellos le daban la educación que ellos recibieron. Y yo decía, mis hijos no pueden ser como yo, ni pasar lo que yo pasé. Wow. Porque yo decía, si ellos viven y sienten lo que yo he sentido, ellos no lo van a resistir, porque duele. Santo. Pero le doy gracias al Padre que no dejó que en mí naciera un rencor o un odio, porque hasta ahí me quería orillar el diablo, perdón. Cuando acontecen estas cosas, el enemigo lo único que busca es desviar de la parte y de la conexión que uno tiene con el Señor, o que ya viene sin conocer, sin tener el conocimiento que Dios viene tratando con uno. Hay personas que hacen cosas porque desconocen lo que Dios tiene en su vida. Así es. Por ejemplo, la mayoría de los brujos que adivinan no saben que tienen un llamado a ser profeta, pero el enemigo lo engaña y lo tiene como brujo, le cambia el nombre, donde ya ellos fueron marcados y están en el lugar equivocado. Muy profundo. Entonces ya usted tiene una vida matrimonial. Sí. Cuéntenos ahora, ¿qué cambia? Una niña ya siendo una adulta en una casa, fregar, trapear, cocinar, atender un hombre, intimidad, todo eso, ¿qué cambia en su vida? Bueno, cuando acontece eso, yo no sé cómo, pero había alguien que me guiaba cómo hacerlo. Porque yo daba respuesta de una persona con experiencia.
todavía hasta hoy, yo me preguntaba hace 3 días, ¿y de dónde era que yo sacaba tantas respuestas como que yo era grande? Que ni ahora. Cuando yo decido meterme con esa persona comienza a buscar mujer en la calle. Me ponía a pasar necesidades como hambre, pero en mi casa nunca lo supieron, porque yo nunca fui donde mi mamá a decirle, fulano me hizo. Yo aguantaba callar. Cuando él bebía, me llevaba obligado. Yo no quería, porque yo no me sentía en el espacio. Yo sentía que yo no pertenecía a ese lugar y aún estaba ahí. No porque quería, sino porque me obligaban a estar. Acontece que siempre que esa persona bebía, le daba por armar pleitos en la calle, porque nadie me podía mirar. Porque ya ese era un motivo para él pelear y buscar un machete. Entonces yo le decía, si tú sigues así te van a matar. Porque te están metiendo con gente que no se están metiendo contigo y ni siquiera te están mirando. Pues un día me dio una carrera. Yo me quité el taco y lo dejé botado. Y me fui. Al luego del cabo que él terminó convirtiéndose. ¿Se convirtió pero viviendo contigo? Sí. Entonces, ya ahí tengo 14. Ya ahí él se convierte, yo también. Ahí comienzo a tener mi primer embarazo. O sea, usted se convirtió a los 14 años. Sí. Pero usted me lo está dando tan fácil así. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que usted se convirtió? ¿Cuál fue lo que le dio Dios? ¿Una experiencia? ¿Vino una voz? No. Yo fui a la iglesia con él, la visité. Cuando yo visito la iglesia, una iglesia evangélica pentecostal, cuando llego a la casa, yo hago en la iglesia la confesión de fe. Cuando yo llego a la casa... ¿Pero cómo fue? ¿No sintió algo? Porque usted... No. No, usted nada más pasó porque él se convirtió y usted se convirtió. Sí. Y dije, como él se convirtió, pues yo también. Pues cuando llego a mi casa comienzo a sentir cosas. Yo tenía mucha cadena, anillo, guillo. Y yo comienzo a quitármelo. Me comienzo a despojar de todo eso. Tenía pantalones, cogí una funda, comencé a echarlo. Y de repente cuando busco donde guardé la cadena, los anillos, ya no estaban. Nunca supe dónde quedaron. Y yo sé que lo guardé en un lugar, pero no le di mente. Una pregunta, ¿alguien le había dicho a usted que tenía que quitarse la cadena por ser cristiana, quitarse los anillos, en algo por el estilo? Porque, y discúlpeme que le haga la pregunta, porque actualmente las personas, al no querer despojarse, y muchas personas dicen, no, porque es que se lo imponen en las congregaciones, y hay congregaciones que sí realmente lo imponen, y usted es una mujer que se concilia con Dios, es cristiana, y se va a quitar la cadena siendo una niña de 14 años, se convierte a Cristo. ¿Quién le dijo? ¿El pastor le habló? ¿O cómo? ¿Qué pasó? No, ellos sí tenían esa norma de que allá no se podía utilizar nada de eso, yo lo escuchaba. Pero no puedo decir que me dijeron. No, fue algo que yo sentí literal. Porque, por ejemplo, cuando me hablaban del alisado, que sí me alisaba, le decía, yo no voy a dejar el alisado porque simplemente el pastor me diga, porque voy a seguir en el mismo pecado, porque lo voy a tener en mi corazón. Ese trato lo va a tener que tener con el Señor, porque lo que Dios quita, a uno no le hace falta. Y no va a tener ese pecado de estar pensando de que dejé el alisado porque fulano me dijo. No, yo siempre le decía al Señor en las oraciones, que todo lo que Él entendiera, que no fuera de Él en mi vida, que lo quitara. Entendí eso. Ya tú eres cristiana, Sí. ya eres evangélica, tienes tu primer embarazo, ahí usted se Sí. quedó. Ahí tengo mi primer embarazo. Cuando ya tengo 6 meses de embarazo, me mudo en una casa que está poseída
por el enemigo. ¿Cómo? ¿Una casa poseída? La dueña era el Bacá de la casa. Pero cuando la veíamos en la casa que ella vivía, en su segunda casa, ella no parecía un Bacá. ¿Qué acontece? Que cuando estoy ahí, yo me quedaba dormida, y cuando el enemigo iba a poseer la casa, en las madrugadas, la luz se aterrizaba. Yo recuerdo, terrible, señores, está terrible esto. Escuchen esto, señores. Yo recuerdo que en las noches, cuando yo me sentaba en la cama, la casa estaba dividida en 3 partes. Al lado de mi casa había una joven llamada como yo, Yajaira, y estaba parida también de una niña de 3 meses, y yo tenía 6 meses de embarazo, y a mi otro lado había otra joven que se llamaba Rocío, y estaba embarazada de 2 meses. Pasa que cuando comenzó a aterrizarse la luz, yo no entendía los niveles espirituales, porque era muy nuevecita y como que anteriormente no se peleaban esos pleitos, porque yo nunca en aquel tiempo escuchaba que decían de que Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, porque era una iglesia pentecostal, pero yo nunca escuché que llamaban al Espíritu Santo. Solamente el Padre Nuestro. Eso me estaban enseñando, eso yo hacía. Y yo recuerdo que yo me quedo dormida. Y cuando yo me quedo dormida, vuelvo a ver a este hombre vestido en saco, y le veo los zapatos, pero ya lo veo de aquí para abajo y con un bastón en la mano. Y él golpeaba. Y arriba del zinc había un demonio sin ropa que absorbía, y yo veía la sangre como salía de mí. Y se la bebía, y cuando él se la bebía, él le escupía encima del zinc. Yo, mi expareja me daba galletas y yo no la sentía, pero sí lo veía. Él no estaba viendo lo que se estaba moviendo dentro de la casa, la sombra, pero yo sí la veía. Y yo recuerdo que ese día también me recordé que en el nombre de Jesús se podían lograr muchas cosas. Y yo solamente dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando yo desperté, volví en sí. Y cuando despierto veo la sombra que se recoge y se va. Me comienza a dar unos dolores de parto y pierdo el embarazo. Nace en la maternidad. Cuando nace con muchos chupones y se veía la boca literal. O sea, la señora que estaba en su casa era una bruja, de esa de la que chupan niños. Ella había hecho un pacto en ese lugar. Ella tenía un colmado en ese lugar. Y ella le habló, supuestamente, voy a decir supuestamente porque yo no estaba cuando eso, en ese momento. Ella empolló un huevo por 21 días debajo de sus ovacos. Y cuando se cumplieron, al cabo que se cumplen los 21 días, ella tenía que hablarle al huevo, que era lo que iban a hacer, antes de que el pollito que nació del huevo hablara. Entonces el pollito le habló primero. De ahí comienza que el pollito coge terreno, que es el Bacá, y el negocio de ella, en vez de adelantar, se atrasa, porque entonces el que gobierna es el Bacá que ella procreó. Uf. Al cabo de que ella tuvo que abandonar el territorio, siendo la dueña, y alquilar. Entonces ella ahí se convierte en bruja y vuela. Acontece que la niña de 3 meses le da por llorar y no quiere a nadie alrededor, solamente a mí. Entre todos los 3 hombres de las 3 viviendas se ponen de acuerdo y dicen, vamos a amanecer en una sola casa. Y en esa sola casa que vamos a amanecer todo con la mujer y todo.
y la vamos a acechar. Cuando yo estoy en la habitación con la niña, como soy la que estoy embarazada, me dan la cama de la dueña de la casa. Y ella se va y se une a los hombres, y todos están con machete. Lo que entró, no entró por donde ellos lo estaban esperando, entró por donde yo estaba. Y yo sentía literal un lado frío y un lado caliente. Pero yo no entendía lo que estaba pasando. Pero sí, del lado que estaba caliente yo tenía a la niña, porque eso me cruzó por el lado y se devolvió. Y cuando se devuelve yo le digo, entró por aquí en una nube negra. Se volvió un humo y salió por una endija de la puerta. El que era mi esposo le tiró con el machetazo. Al otro día apareció la dueña de la casa con los pies llenos de machetazos. Y ella dijo que se había caído y que una hoja de zinc la había cortado. Pero yo sabía que no. Ay. Señores, tú te estás poniendo aquí fuerte. O sea, mientras ella estaba en su transformación, se le tiró un machetazo y el machetazo le dio en la pierna y ella entonces pone como excusa que se había rebalado y que una hoja de zinc la había cortado. Entonces, en eso, comienzo, interna la criatura, no aguantó, que era de 6 meses, y yo la pierdo. De ahí me voy, ya tengo al año mi segundo embarazo, que es la joven con la que ando. Sí. Y estoy embarazada de ella y me dice un profeta en un monte de Villa Altagracia. Me dice, sabes, tú perdiste un embarazo y tú conoces a la persona que te chupó. Yo quiero, espérate. Cuando se dieron cuenta de que ella tenía el problema de la pierna, etcétera, no hicieron nada, o sea, la dejaron así. No, porque ella era vecina de la mamá de mi marido en ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué acontece? Que cuando eso no se quedó ahí, cuando ella volvió al otro día, porque sonaban cadenas arrastrándose en el frente, a partir de las 12 de la noche, todos los días las cadenas pasaban y decían, ahí viene el acá, todo el mundo se trancaba en el lugar. Todo el mundo entra en pánico, pero yo decía, yo quiero verlo. Porque sentía como un miedo, pero a la vez había como una voluntad en mí de verlo. Yo quería ver con mis ojos. Tenía una curiosidad. Cuando ese día todo el mundo se queda, la vecina que tiene el embarazo a los 2 meses, ella tiene un perro. El perro, ella lo lleva, la mamá de ella se lo lleva sin ella darse cuenta hacia su casa. Estaba a una distancia de 1,5 kilómetros. El perro aparece en la casa. Al ratico llega la mamá de la muchacha. Yo veo el perro medio extraño, pero no me lo sé explicar. No sé cómo explicar cómo llegó. Pues la mamá dice, no, pero yo dejé el perro trancado en la casa, está amarrado, no puede salir. Cuando yo le dije, se convirtió en el perro, ellos le tiran un machetazo y se vuelve una gallina. Cuando se vuelve la gallina, se mete abajo de la cama de la muchacha y sale volando. Se mete para la vivienda en la que yo vivía. ¿Qué pasa? Que ellos habían dicho que metieran debajo de la cama unos calderos y que lo pusieran a boca abajo, porque ellos echaban el cuero en caldero. Pues así lo hicimos. Cuando eso entra, le dio una patada a los calderos y los calderos salieron de abajo de la cama. Cuando yo miro, lo que es un alargalto. Digo, no puede ser. Digo, esto que está aquí hay que matarlo. Se volvió una cucaracha y salió volando hacia una mata de coco y se burlaba.
En eso pasaron como 2 horas. Eso vuelve y ella se incorpora y se veía como una tutuma acá atrás. Y ya da la espalda porque no me da el frente, pero está encima del zinc. Cuando mi expareja le va a dar un machetazo con el otro vecino, lo que se iban a muchar en 2 eran ellos, porque ella se volvió una cucaracha nueva vez y voló. Y ellos se iban a partir en 2 pedazos, porque el machetazo era a ella que se lo iban a dar para partirla en 2 pedazos. Y una muchacha se quedó pegada de la pared y decía ¡ah! Y le dio como una crisis. Pero a mí no me ocasionó nada. Yo no entendía que en mí había un propósito, porque yo debí de estar como estaba ella, pero yo no tenía ese miedo. Y aparte de que usted era cristiano, imagínese la diferencia. Entonces, pasa ese suceso. ¿Cómo viene la parte del testimonio central suyo? Háblenos de eso. Bueno, por ejemplo, mi testimonio inicia cuando yo me aparto no había un testimonio aún. Yo me aparto del Señor porque era muy nueva. Comencé a vivir un proceso con mi expareja, el cual no resistí. Donde él se iba, sin estar casado conmigo, a los montes y a predicar la palabra, y dejaba la casa en desorden. No dejaba comida. Si no había gas, no importa, él sabía durar una semana, se iba, pero andaba predicando la palabra. Cuando yo me acerco a los líderes de la congregación y le explico, según lo que yo leí la Biblia, él no puede estar en el medio, predicando, sin trabajar, que a él no lo han mandado a quedarse sin trabajar, y dejándome con hambre, durando una semana, y dejándome aquí con 2 muchachos, en el aire. No están cobrando la casa y no están votando porque él no la paga. Ay, papá, para los tiempos completos, escuchen esto, ustedes que están a tiempo completo, que no mantienen la casa, que están de viaje, que se van para Colombia, que se van para tal día, duran tanto tiempo y en la casa no hay nada. Escuchen, delincuentes con Biblia. Siga, destate. Dele duro, sierva. Cuando yo le comento a los líderes para que le hagan una amonestación, escucho que el pastor de la iglesia dice, no le hagan caso, que ella tiene una metresa. No, espérate. Espérate, sierva, espérate. Usted está reclamando su derecho como tal, porque la Biblia dice que el que no suple para su casa es peor que un incrédulo, porque el varón está metido para el monte, buscando a Dios y dejando a su familia en vergüenza, en batalla, no paga la casa. Él está metido con Dios, pero dejando descuidado lo primero que él tiene que cuidar, porque dice la Biblia que nosotros cuando nos casamos, solteros, pues vivimos para Dios, pero casados, vivimos para nuestra pareja. Entonces le dicen que usted estaba loca. Estaba enmetresada. ¿Que estaba qué? Enmetresada. O sea, era una metresa, el hambre que usted tenía. Era una metresa. No, Wester, ven a escuchar. Era una metresa, o sea, el hambre que usted tenía. La niña sin papel en la casa, los niños sin comer, sin leche. Y sin leche. O sea, era una metresa. O sea, Wester, oye esto. Ella tenía una metresa porque el esposo estaba yendo de que a predicar, a meterse con Dios y dejaba la casa en desorden, y ella estaba en metresa. El pastor dice que ella estaba en metresa porque está reclamando un derecho que como mujer tiene que... No, pero santo Dios, no tiene que oír cosas. ¡Guay! Era una metresa que usted tenía. No, pero ese pastor tiene que tener najallo. Pues al cabo de eso, yo me salgo de la iglesia y no quiero saber de los evangélicos. Provocado eso un pastor, míralo ahí. Ve, pastores. En eso, luego me quedo analizando la iglesia, lo que está es falta de visión y conocimiento, teniéndole en las manos. Porque ni lo piden, ni lo practican. Y en vez de dar ayuda a las ovejas, lo que hacen que la terminan de derribar por la primera barranca que encuentren con lo que hacen. No analizan si en un matrimonio una pareja necesita
que sean restaurados, Sí. disciplinados Ay, o papá. aconsejados. Simplemente toman la iniciativa de lo que ellos consideran como hombres. No se basan según la Biblia, según Dios. Ay, Porque hasta donde yo entiendo la Biblia, hay que buscar la consejería bíblica. Y no obstante a eso, hay que consultar con Dios. Métele Con fuego, el métele profeta fuego. de los profetas. Yo no puedo decir que una Fluye, persona profeta. tiene un defecto sin consultar con Dios qué está pasando. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué X cosa? Tengo que ir al profeta de los profetas que es la palabra de Dios. y preguntarle. Porque la Biblia dice que no matemos, que no le sirvamos de piedra de tropiezo a los más Débiles. débiles. Ujú. Y uno le puede ser piedra de tropiezo a un nuevo creyente, a un inconverso que tal vez usted no sabe, pero Dios está tratando con él en la intimidad de la noche, a través de una palabra, de un video, de lo que sea, y usted le está sirviendo con su testimonio, con sus actuaciones y sus palabras que no vienen de Dios, sino de hombre. Ay, Padre. Ay, Así Dios que le mío. vamos a dar cuenta a Dios por cada cosa que le sirvamos de piedra de tropiezo. Inconsciente e inconsciente, porque hay cosas que nosotros estamos en la obligación de consultarla con el Padre. Y hay cosas que nuestro subconsciente nos dicen cuando están mal, pero Sí. seguimos en el mismo pecado. Es así. Entonces, cuando él me dice eso, él hace como una bomba en mí. Nunca me buscaron, nunca trataron la forma de restaurarme, porque lo que ellos no sabían era que el varón que ellos tenían predicando salía a masturbarse, Desata. viendo mujeres corriendo, y nunca recibió liberación que la necesitaba. Hacer Lo mucho, hacer tenían mucho. predicando, y yo tuve que meterme con alguien casado, porque aún viendo uno de mis hijos con un ataque de asma, se quedó leyendo la Biblia en el lugar, y le dije, el niño está malo, y me dijo, yo estoy leyendo la Biblia, y yo le dije, pero la Biblia no lo va a resolver, levántate que hay que ir al médico. Llegó ese hombre que no me lo puso Dios, me lo puso el diablo. Ujú. Ay, Pero Padre. fue un socorro en mi momento. Me montó en su vehículo, me dio comida y compró gas. Le compra medicamento al niño Santo. y la doctora dice 2 minutos más y no contaban con el niño. Ya ahí no viene a nacer un resentimiento en mí hacia el padre de mis hijos. Porque yo lo que veía era que él lo que tenía era una dejadez, una falta de irresponsabilidad. Y en el lugar de la congregación no había una ayuda, sino un empuje al pecado. Cualquiera que veía a este señor predicando diría que este señor era un mega hombre de Dios. Así hay muchos En que los están en los altares. altares ministrando, pero su casa está en desorden, su familia está en desorden, sus hijos tienen problemas. Así hay muchos pastores, evangelistas, profetas, que son los super mega hombres de Dios, golpean a su esposa, le faltan a su familia, no tienen esa capacidad de ser personas productivas. ¿Cómo me va a decir a mí tú que tu hijo está en el piso? Que está pasando por un ataque, que está pasando por un momento difícil y usted no se para, sino que está leyendo la Biblia para dar un mega mensaje, restaurar vidas ajenas mientras tu casa está destruida? Hermana, fluya, vamos, desate eso, desáteme esa tripe pollo. Dios. Cuando estamos en el lugar, la persona, ya esa es una parte más adelantada, porque ya esa fue la final. Yo lo dejo, porque ya yo no vivo en una casa que él paga, sino en una casa que una adventista se Compromete. comporta como evangélica y me dice, yo te voy a ayudar, y era viuda. Wow. Y va y habla con otra adventista que era endemoniada, estaba en el lugar, pero no era como tan adventista, era más impía que adventista. Y le dice, ella necesita una casa, la están botando, porque el papá de los hijos no la paga. La adventista, que no era tan cristiana, me dice, yo te voy a dejar vivir ahí el tiempo que tú quieras, por la necesidad de tus hijos,
para que no te estén botando ni estés rodando. Wow, Dios bendiga. Si tú quieres que él esté en la casa, tú eres la que sabe, yo ahí no me opongo. Pues él va a la casa, vive conmigo, pero no da nada, no pagamos casa. Yo le digo, ahí es donde comienza y se pone peor. No está pagando la casa, pero de vez en cuando se daba su traguito. ¿Y seguía predicando? Sí. No, Silva, no. Si las esposas de los predicadores hablaran, siga. Yo decido dejarlo. Él salía de la iglesia, que salía siliciada de la iglesia, a las 3 de la mañana a ver con quién yo estaba. Y me hacía la vida imposible, donde ya yo no quería estar con él. Yo me meto con alguien y él me desacredita y me dice, me pegó cuerno. Ay, santo. Y yo le digo, no te pegué cuerno, porque yo no vivía contigo. Ni dormía contigo, pero me desacreditó. Pero cargo una palabra de Dios que me dijo, la venganza es mía. Y ese varón yo lo perdoné por cuantas cosas me hizo, porque me hizo mucho daño, el cual todavía a este tiempo no ha reconocido. Uf. Porque de tiempo en tiempo, él va a mi casa, ve a sus hijos. De tiempo en tiempo, esto tengo que hacerlo público, porque hay cosas que mientras estén ocultas, Dios no va a terminar de hacer lo que tiene que hacer. Dígalo, Silva. Cuando yo convivo con esa persona, él consigue un amigo que no era de aquí del país. Él lo pone en un negocio de una panadería para los dos. Yo estoy parida del segundo niño. En eso que estoy parida del segundo niño, él se va a comprarme una agua porque estoy en riesgo. Porque se fue para la iglesia, pero no dejaron agua ni siquiera del botellón. Cuando él llega de la iglesia, le digo, yo quiero agua. Y tengo menos de 15 días de parida. Y tengo la que ando ahí, que tenía 1 año. Él me dice, déjame ir a ver dónde encuentro el agua. Cuando va supuestamente a buscar el agua al colmado, no hay. Sale y se va. El hombre nunca volvió con el agua. Yo amanecí sentada con los 2 niños y nunca más volvió. En la mañana estoy en la casa sola. Se me entra una desesperación porque no sé si le pasó algo. Y algo me dice, sube por el Conde, por la puerta principal. Cuando subo lo encuentro ahí con un lesbiano, con un pájaro, me puedan entender, sentado pasando la juma. Digo no. Si la esposa de los predicadores hablara. Digo no. Cuando veo el compañero bebiendo y compraba bebida y lo subían al altar, llamo a la que él se va a casar y le digo, él no te conviene porque él bebe. Él no es cristiano. Y me dijo, la metresa está fuerte. No, espérate, ¿qué te dijeron que? Que la metresa estaba fuerte. O sea, que tú. Le expliqué que metía mujeres donde yo vivía. Metía mujeres y se acostaba con ella estando comprometido con una sierva. Y aún así, la que estaba mal era yo. Espérate. Dios me dé. Alguien tiene que ayudarme. Ellos metían mujeres estando comprometidos con una cristiana. Sí. Y seguían ministrando. Sí. Siga, sierva, siga. Mientras yo respiro. Sí. Yo le comuniqué a la joven para que lo pensara bien, porque yo no quería verla pasando por lo que ya yo estaba metida. Y bueno, me catalogaron como lo peor. Se casaron como quiera. Y yo dije, yo cumplí. De ahí para allá no me importa. Ya yo no tengo que ver con eso. Yo hice mi parte y tengo mi conciencia tranquila. Pues en eso nos mudamos a Los Alcarrizos, en una casa donde el papá de mis hijos
se masturbaba frente a niñas de 9 años. Wow. Van a la casa a machetearme, a matarme con mis hijos. Y cuando me van a tirar el primer machetazo, dicen los inconversos, no, dice la mamá de la niña, no, con ella no tiene la culpa de lo que él hacía. Un hermano procede a hacerme una mudanza para otro lugar y como quiera cogió cárcel. Cuando él coge cárcel, que va al lugar, la persona le dice, lo trasladan para el palacio. En el palacio, el escribiente era mi familia. Yo no lo conocía, lo conocí ese día por vía de una tía. Santo. Y él me dice, lo voy a hacer por ti. Cambió el expediente para que no fuera condenado. Y el muchacho, el escribiente, mi primo, que esa fue la única vez que lo vi, le dice a él, para que tus hijos no nazcan sin padre, te voy a dar una oportunidad. Él no entendió que era que cambiara de vida, se arrepintiera de corazón. Que buscara a Dios. Y que buscara a Dios. Porque buscar a Dios no es predicar la palabra. Buscar a Dios es tener una intimidad y sacar lo que Dios no le agrada. Es someter la carne y decirle, eso no es de agrado a Dios, yo no lo voy a hacer, aunque en ella pierda la vida. Santo. Ser cristiano cuesta, porque hay cosas que queremos como humanos, pero no son de agrado a Dios. Y si la hacemos, entonces no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Gloria a Dios. ¿Vamos para el cielo? No. No vamos para el cielo. Porque ahí tenemos un libro que le dice cada cosa como debe de caminar y como debe de actuar. Y si un llamado evangélico no camina correcto según las escrituras del Padre, que no se evita, que no va, aunque haga milagros y prodigios. Porque a mí los dones no me van a salvar. A mí me va a salvar la integridad que yo tenga con el Padre y la honestidad que yo tenga con Él. Pero que decida apartarme de lo que no es de agrado de Él. Y que verdaderamente lo cambie. No de boca. Así es. Yo no digo que soy cristiana. De mí tienen que decir lo que está en mi alrededor que yo soy cristiana. Uf. Yo no me doy ese bombo. Ah, que yo tengo dones. Sí. Pero no lo digo yo, lo dicen los que quedan en el alrededor. Yo no me proyecto ni como profeta, ni como evangelista, ni como pastora. Que lo haga el testimonio que yo tenga. Muy fuerte. Silva, al usted ver toda esta situación, su pareja haciendo todas estas clases de cosas, sus hijos, ¿cómo? Porque su padre haciendo esas cosas y yo viendo, ¿cómo usted pudo lidiar como madre? Ahí con comienzo. En eso, que vivo todas esas situaciones, nunca se la comento a mi familia. Porque yo decía, como niña, voy a aguantar, callar. Y cuando lo deje, no lo miro más. En eso que él comienza a ser desorganizado y me dice que él va a predicar la palabra, que nadie lo va a detener, que nadie le va a servir. Yo le decía, pero tiene que dejar comida para que esté en el orden. ¡Ay, Padre amado! Tú no puedes decir que yo te pegué cuerno, donde, si está bien, si te pegué cuerno, tú me llevaste. Entonces tú le vas a dar cuenta a Dios. Yo le voy a dar cuenta a Dios porque yo hice algo mal. Pero tú también porque tú me orillaste. Yo no hay otra opción. O sea, usted para poder darle de comer a sus hijos, porque él no hacía lo que tenía que hacer, siempre sabe que hay hombres que cuando se dan cuenta que la mujer está sola o el esposo le está maltratando, hay unos tipos que son tigres y dicen, déjame regalarle esto a esta mujer,
déme ayudarlo con esto, déme ayudarle con lo otro, y una mujer floja espiritualmente, no es una cristiana de profundidad, vamos a ponerlo así, tiene un esposo que dice cristiano de profundidad, que predica, que ministra para que usted pueda entrar en contexto, pero no deja comida en la casa, es de los que van para Perú, para Estados Unidos, para Europa, para España, y tienen una vida pública tremenda, pero en el secreto tienen una basurita por ahí que nada más se la sabe su esposa, porque hay mucho así, que tiene la esposa y la prima, la sobrina, y este también tenía un pájaro, que él estaba, discúlpame la expresión, un homosexual, un tipo de la nueva era, y él, teniendo su esposa, se iba y se daba su humo, y amanecía con su muchacho que nació en Macorís, se escribió en la otra banda. Entonces, usted, un muchacho, le decía, agárrese de aquí, muchacha, que sé yo qué, pero con su segunda intención. ¿Hubo de eso? Sí. Hubieron de eso. Muchos lo hacían con la intención, pero yo usaba sabiduría. Hablamos ahorita. Y me iba. Ya. A otro me le enfermaba. Le decía, ay, tengo un dolor, pero ya cogía los cuartos. Santo. Porque yo sabía lo que venía y lo que buscaban. Y como yo necesitaba el dinero, yo lo usaba. Ya ahí mi mente sí cambió. Se puso como lo que dicen macábola. Macábola. Sí, porque ya yo comencé a usar una malicia que yo no tenía, ni siquiera con todo lo que yo viví en mi infancia. Era como un desquite de lo que yo vivía con él. Entonces, aquí comienza. Cuando yo decido dejarlo, lo dejo en la casa que me dan a vivir, porque él no se quiere ir, pero me tiene desacreditada que yo le pego cuernos, pero yo no vivo con él en la casa, pero él tampoco mantiene la casa, pero tampoco se quiere ir, y a mí fue que me dieron la casa. Entonces yo le dije, cuando yo fui a sacar mi trate, él me dijo, tú no te vas de aquí, ni te llevas nada. Digo, pues quédate con todo. Y me fui con una ropa y la ropa de mis hijos, porque él no me quería dejar ir. Yo esperé que él saliera y me fui cuando él se fue, con los bultos, con ropa. Y nunca más volví. Como a los 6 meses me llamaron que los trates estaban ahí, que él tampoco había vuelto. Entonces iba a mi casa donde mi mamá a decirme que me iba a quitar los niños, pero no lo mantenía. Tuve que ponerle una pensión en el 2008, la cual nunca pagó. En el 2012 di con él, que trabajaba en un hotel como che, y lo metí preso, y con la mujer que tenía, que se casó, me dicen que ellos se van a comprometer a pagarme y me dan 15,000 pesos de 108,000 pesos que tenía que darme acumulado. Yo acepté los 15, ya ahí yo estoy comenzando nueva vez a visitar la iglesia, porque tuve un encuentro con el Señor. Me engañó y no me dio nada. Después de esos 15 no me dio nada. Entonces cuando lo llamaba como sierva, ayúdame con los zapatos. Ustedes sí joden, ustedes nada más llaman para pedir. Ay, padre. Entonces decía, no entiendo cómo es. Cuando me lleno como de odio y de ira, busco una orden de prisión para meterlo preso. Y dije, ya, no quiero cuarto, lo voy a meter preso para enseñarle a él lo que es una responsabilidad, preso. Voy a la iglesia a la oración de las 3 de la tarde, tengo un mes. Y me dice el Señor a través de una profeta, cuidado con lo que está pensando hacer. Mía es la venganza. Yo le dije al Señor, me fui a los pies del Señor, le dije, no, pero tú lo quieres a él más que a mí. Porque yo he sido la que he soportado y he aguantado todo. Todavía tú lo defiendes. Es que Dios no lo estaba defendiendo. En eso, el niño cumple 4 años. Otro niño familiar lo agarra por los piecitos y lo tira por el marco de la escalera y cae a la 2ª planta. Santo. Cuando yo llego del médico que estoy embarazada y me faltan como
casi 4 meses para dar a luz, pero tengo los pies hinchados, casi no puedo caminar. Una vecina que vivía al lado de mi casa, mi tía me dice, el niño se estaba subiendo por los bloques al lado y se cayó de ahí. Ella nunca me dice que fue que el otro primo lo tumbó por el otro borde. Yo le di con un par de nalgas. Le dije, yo te he dicho a ti que no te subas ahí. Pero veo que el niño tiene el bracito como doblado. Me hallo extraño, lo llevo al Morgan. Cuando lo llevo al Morgan, antes de ir al Morgan, vienen los hijos de la vecina cristiana y me dicen, vecina, su hijo no se cayó de ahí, su hijo lo tiró fulano por aquí. Ahí lo llevo al médico, como yo no lo podía cargar, la vecina me lo carga, me lo lleva. Ella me dice, el caso no es de aquí, el caso es del Darío. Me da un referimiento, voy al Darío. Cuando voy al Darío, le aviso al padre, pero el padre nunca fue, siendo evangélico. Vamos al Darío. En el Darío me mandan a hacer una placa. Cuando me mandan a hacer la placa, le hago la placa. En la placa me dice que tiene fractura y tiene coágulo. Cuando me dice hay que hacerle una tomografía de emergencia, yo no tengo el dinero de la tomografía. Digo, ahora sí se me complicó la cosa. Llamo a mi tía y le digo, tía, el tanque de gas, véndelo, empeñalo. Wow, santo. A lo que sea, con todo y estufa. Pero un hijo con un padre y tiene... Pero hazlo. Cuando me estoy desesperando porque estoy viendo que la cosa no se está poniendo bien, el médico me dice, si usted quiere se puede ir para la casa. Y si él vomita o algo, te vuelve. Yo oí una voz que me dijo, no te muevas del lugar. Yo no era cristiana ya. No te muevas del lugar. Y yo le dije al médico, yo no me voy a mover de aquí. Pues ahí entró la seguridad a sacarme con el embarazo y me tiró la puerta de hierro de la emergencia para arrollarme. Y un policía que había le agarró la puerta y le dijo, cuidado si te metes con ella. Yo no lo conozco, pero Dios sí. Partiendo de todo esto, porque ya el tiempo ha avanzado un poco, para poder entrar a una de las partes que tenemos aquí, específicamente del milagro de su criatura que tenemos aquí afuera, porque yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de su testimonio. Es un testimonio muy bueno. Para concluir con ese testimonio, den una pincelada de ese testimonio. ¿Qué pasó? Bueno, en la trayectoria en la que yo viví, cuando le decía que había visto que estaba embarazada y que me había visitado una sombra de un altar, que fue el embarazo en el que yo perdí, y a base de que yo lo pierdo, que me veo así y me vi muy mal, yo le digo a la doctora que me prepare. Cuando ella me prepara, ella me dice, te voy a enseñar la primera parte que te voy a cortar de la trompa. Y procede a la segunda parte y me la enseña. Dice, ya está preparada. Eso fue en el 2009. Cuando nuevamente en el 2016, bueno, yo estoy haciendo un curso en Infotep por Los Canillitas. Dan las 12 del día. Y ese día yo sentí en el camino que hacía un calor muy inmenso. Como que me estaban tirando candela y no aguantaba el sudor, como que era una llave. Cuando yo abro la puerta de mi casa, ese día estoy sola. Siento que la casa está muy caliente. Y no entendía. Cuando voy a cerrar la puerta, mis 2 pies se hunden en la tierra y yo no lo podía levantar. Y escucho una voz en un estruendo que me dice, tú no te vas a convertir mañana ni pasado. Tú te vas a convertir hoy y ahora. Yo me asusto, porque yo estoy sola. En eso que yo me asusto, escucho la voz que me dice, tú vas a llamar a fulana de tal, y le vas a decir que llame al pastor. Cuando yo pasé, ellos no estaban ahí.
Pero cuando mis pies se lograron soltar, que yo salí a vocear a ella, ya el pastor estaba ahí con ella. Hago la confesión de fe. Al cabo de unos meses, yo tengo como 3 meses ya, estoy pasando por un proceso con los hijos de mi esposo actual y la mamá de sus hijos. Y recuerdo que va una sierva, la diácona, y me dicen, el Día de la Madre del 2017, me dice, sierva, vamos para que usted reciba su bendición hoy, Día de la Madre. Y le digo, sierva, pero la luz se acaba de ir, estaba peinando, y yo tengo la cabeza llena de rolo y mojado, y me daría vergüenza ir con esta ropita donde todo el mundo va hoy bien lindo, con su flow, menos yo. Ella me dice, no, vamos, tú no sabes lo que Dios te tengo. Le digo, no, yo no voy a ir así. Pero cuando ella se va a quedar la espalda, yo escucho esa voz que me dice, sube. Yo la llamo y le digo, sierva, espérenme que sí voy. Y me voy así mismo. Cuando subo, me siento como un poco avergonzada, porque todo el mundo estaba muy lindo, menos yo. Me siento atrás para que cuando se acabe el culto, yo salí de primero, que nadie me vea. Pues el predicador me celaña. Y yo le digo, hago así, pero atrás de mí no hay nadie, solamente la pared. Digo, sí, pase aquí adelante. Él me agarra de las manos y me dice, así te dice el Señor, que por cuanto pasaste el proceso con A, con 100, para el año que viene estarás abrazando un niño. ¿Cómo? Pero antes va a organizar algo en tu vida, antes de darte ese niño. Yo me quedo neutra. ¿Y cómo así? Si yo me preparé en el 2009, estamos en el 2017. No entiendo. Bueno, pues en eso pasa el tiempo. Me caso en diciembre del 2017. Eso era lo que el Señor tenía que organizar, que no era casada, con un inconverso. Me casa, me honra. Y en febrero tengo 9 semanas de embarazo, del 2018. Y en noviembre nace el niño. Santo. Que es con el que ando. Primeramente, el niño no era varón, era hembra. Y por un proceso de una persecución que recibí con satanista, y había revelado el nombre que Dios me había dicho que le ponga, Dios me dijo, cambio los planes. Lo cambió a varón. Terrible. Desde que salí embarazada, pasé un proceso con el embarazo, con un hematoma, desde que me di cuenta que tenía 9 semanas hasta el final. Un hematoma en la placenta, donde me subía la presión, me subía el azúcar, que no sufría de azúcar, ni de presión. Comencé a sufrir de la presión luego de... Y siempre estaba alta. Y en las noches, cuando daban a partir de las 12, tenía que pelear con el mismo enemigo, sola, donde todos los hermanos me dieron la espalda. Tremendo, tremendo. Mira. ¿Y sabe qué decían? No le hagan caso, que es un embarazo psicológico que ella tiene. Un embarazo tópico. Ay, padre. Ustedes verán que cuando le abran la barriga, ya no va a tener nada. Y dentro de eso, comenzaron a claudicar y a maldecirme. De tal manera que me deseaban la muerte. Porque parece que lo que yo cargaba era de mucho peso. Y al diablo le molestaba. Gloria al Señor. Y ahí está el niño, señores. No lo podemos sacar en cámara porque usted sabe que los niños no se andan exponiendo. Pero el niño está ahí.
el milagro está ahí. Para los que decían que el embarazo era tópico, ahí está el milagro. Sierva, porque ya tenemos que concluir, porque el tiempo apremia. ¿Qué mensaje usted le quería dar a aquellas mujeres que tienen esposos? Principalmente me gustaría que usted le diera un mensaje a aquellas que tienen esposos evangelistas, de esos tipos que se van por ahí y ellas están pasando ese proceso. ¿Cuál es el mensaje, cuál es el consejo que usted le daría a esa madre y a esas mujeres? Un consejo para la persona. A los evangelistas que están predicando como que todo está bien, mi consejo es que se vuelvan a Dios. Que se vuelvan a Dios y le pregunten, aún sientan que están bien, que todo está bien, que le pregunten a Dios en qué están fallando. Porque a veces como humanos creemos que estamos bien, pero nuestro subconsciente muchas veces, la mayoría de las veces, nos dice cuando estamos fallando. Y como no somos perfectos, hay que preguntarle y consultarle a Dios. Dime en qué no estoy bien delante de ti. Santo. Si queremos ir al cielo. Aquellas mujeres que aún creen que los milagros no existen, yo hoy le vengo a decir que sí. Que existe un Dios que hace lo imposible. Porque tal vez un médico con cirugía pueda tratar con un tratamiento y una cirugía, unas trompas, pero Dios con una palabra lo hace. Santo. ¿Qué mensaje usted le daría también ahí mismo a las niñas? Esas niñas que pasaron por lo que usted, que están pasando por lo que usted, que están casadas y etcétera, y aquellas que están pensando en eso. Aquellas que están pensando en tomar una mala decisión como casarse, yo le diría que consulten a Dios. Y si no son cristianas, que vayan a una iglesia y comiencen a visitarla. Que ese es el 50% que van a comenzar a poner delante del Padre. Y de lo demás se va a encargar Dios. Lo único que tienen que hacer es poner su situación ante Dios y decirle a Dios que como no entienden, que le guíe. Y Dios lo va a hacer. Aquellas mujeres que están pasando por las circunstancias que yo ya viví, si son cristianas, que se mantengan y sigan orando, que un día Dios lo va a hacer, como lo hizo conmigo. Porque el testimonio es más largo y Dios hizo más cosas. Pero como el tiempo no da, no lo puedo explicar. Amén. Aquellas que no son cristianas y lo están viviendo, aún así, que oren a Dios, que Dios escucha. Amén. Aunque no sean siervos, aunque no estén en el camino, pero son del propósito, porque todos estamos llamados al camino del Señor. Amén. Pues yo te deseo, mis hermanos, Dios les bendiga. Déjenos su comentario en la caja de los comentarios. Por favor, denle me gusta a este video. Por favor, compártalo para que muchas personas puedan hacer conciencia. Evangelista, profeta, misionero, usted, hombre de Dios, cuando usted comete un error, vaya a la presencia de Dios, arrepiéntase. Muchos de nosotros podemos cometer un error porque somos seres humanos, pero recuerde que la familia es primero, la casa es primero. No deje su casa, hermano, desordenada para querer ordenar otra. Tiene que ordenar primero su casa. Así que Dios le bendiga. Shalom Ubrajot. Que la paz del Eterno sea con ustedes, su casa y su familia. Muchas gracias. Shalom.